Bueno, les decía que íbamos a hablar con el doctor Emilio Camacho, abogado, doctor en Derecho. Bueno, tiene un gran currículum y en este caso también apoderado de la concertación última. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Leo. Buenas tardes a la gran audiencia y a las órdenes. Acá estamos. Sí. Bueno, Emilio, se presentó un recurso en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Constitucional. Dice promover acción de constitucionalidad, solicitar medida de urgencia. Y me gustaría si me podés explicar, por favor, en principio, de qué se trata esta medida, qué es lo que se pide. Bien, en primer lugar yo quiero aclarar que yo no firmé la acción, pero fue por una falta de tiempo. Yo estaba en juicio oral, de eso que requiere en presencia física permanente. No Sí, pude ultimar los detalles ni leer, pero sí comparto lo esencial del reclamo planteado. Lo que se pide concretamente es la apertura del sobrepago. Y obviamente un escrito extenso de casi 17 páginas, leo con argumentos de nivel constitucional, de pactos San José de Costa Rica y de derecho procesal, donde se argumenta que corresponde la apertura. También yo quiero señalar que el ministro Rosell preopinó cuando todos los partidos, de esto para hablar, yo no había firmado nada cuando eso, pedían reclamo, apertura sobre cuatro, él sale, argumenta por qué no corresponde. Antes de firmar una resolución, él es juez, él tiene que hablar en estos casos a través de sus resoluciones. Entonces él dijo que no correspondía y dice en su sentencia. ¿O te imaginas, Leo, audiencia, el secretario, eh, por ejemplo, eh, en la corte anuncia una sentencia antes? Entonces, es una nulidad absoluta, ¿verdad? Él no estaba habilitado para firmar esa resolución. También se plantea la nulidad de la I que impidieron que se abra el cierre, el sobre 4. En realidad nadie ni siquiera sabe qué hay dentro. Teóricamente tiene que haber la papeleta de voto. Entonces, ellos se niegan a abrir. Yo creo que es una negación arbitraria. No pueden invocar ningún artículo de ley que les impida abrir. Es una potestad del tribunal. Dos, ellos dicen también que muchos reclamos debían hacerse en el momento de la mesa. Eso es cierto, eso dice el Código Electoral. Pero si las nulidades surgen durante el proceso, ese es el momento que hay que plantear. En el momento en que vos te enterás, dudás o sospechás alguna nulidad, ahí hay que plantear. Porque bien olvida el tribunal que la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce conforme esta constitución y las leyes. Entonces, si el sufragio, que a través del cual se conforman las autoridades, y hay un sobre que aparentemente tiene la papeleta de voto. La pregunta es al revés, lo que ellos dicen. ¿Por qué no abrir? No abrir. Y nunca van a poder justificar. Hablaban del principio de legalidad contra un error, hablaban de que no estaba expresamente habilitado, argumentos sin un solo artículo legal que le prohíba la apertura, siendo el TSJE el máximo órgano jugador. Esto y otros puntos reclaman los colegas, Leo, y piden concretamente el trámite de la acción. Esto es medio largo, vista fiscal, etcétera, pero básicamente se pide la apertura del sobre 4 y que se proceda a auditar, a abrir, dice, con un 10% de la mesa electoral. Ni siquiera se pide la totalidad, en un 10% de la mesa. Eso es lo que se pide. a Bueno, ver, también a eso se niega. para poner en contexto algunas cositas nomás, que podés recordarnos qué decía Russell. ¿Te acordás qué decía Russell cuando vos decís que él preopinó? Y Russell dijo dos cosas. Uno dijo que el principio de legalidad le prohíbe a ellos eh, hacer lo que no están autorizados precisamente por la ley. Ustedes cometen tres errores muy importantes. La legalidad es muy distinto la legalidad penal de la legalidad civil y la legalidad electoral. En sede penal, el principio de legalidad es estrictísimo, pero en todas las otras sedes, el principio de legalidad lleva íncito en sí, como lo dice el profesor Villagra Mafiodo, y toda la doctrina uniforme en este punto, continental, las facultades implícitas, así como el tribunal, facultades implícitas y explícitas. Como el tribunal puede decir no, no abro, puede decir sí abro.
Ese es el primer error de analizar la figura jurídica. En segundo lugar, hay que recordar que a los jueces les está prohibido hablar sobre el caso, decidir públicamente sobre el caso de su cargo antes de que firme. Y él ya antes de firmar la I, que negó la apertura, ya dijo que no correspondía. Entonces, eso es clara mi opinión. Pero eso ya es algo irreversible, ¿verdad? También quiero explicar eso. Lo que ahora sí se puede ver, se pide a la Corte que hable sobre el caso. Que ni siquiera se cuestiona el resultado. Quiero aclarar algo. Cuando yo, en ese entonces, apoderado general de la Concertación, firmamos con Rubén Ocampo, que dio apertura de sobre, dejamos bien claro que no afectábamos para nada la totalidad de los cargos electivos. Gobernadores, diputados, senadores, juntas departamentales, para nada. Solo pedíamos que se hable sobre que afecta a la chapa presidencial. Tanto un trabajo mucho menor al que se sostiene. Y además ahora se pide un 10%. Entonces, yo creo que lastimosamente el tribunal, al negarse a abrir, va a quedar siempre la duda que hay sobre Hay ejemplo. dentro del escrito que ustedes presentaron, que se presentó, hay varias cosas que a mí me llaman la atención. Hay una pregunta que es la que nos hacemos todos. ¿Quién contó los votos en las elecciones paraguayas de 2023? Y La dice máquina. que el tribunal ha tomado resguardo del software que contabiliza los votos sin permitir la fiscalización pública del mismo. Estoy leyendo textualmente, ¿verdad? El software no es un instrumento público. A diferencia del acta, el software no es un instrumento público, es una herramienta técnica que como tal puede ser manipulada y por tanto sujeta al control de todo tipo. Entonces, yo escucho mucho que dicen, ¿por qué no se discutió en la mesa, digamos? Es interesante explicar un poco el tema de la Eh, máquina, querido. te explico por qué. En primer lugar, yo lo que digo ahora, la mayor parte lo dije hace 2 años y medio en un trabajo que me encomendó una agencia, donde yo advertí claramente tres cosas. Acá leo, ¿qué va a poder observar que está en la mesa? Nada. Por eso el 97% de la mesa del Paraguay no está observada. ¿Qué recibe el miembro de mesa? El papel que escupe la máquina. Literal, literal. Recibe el papel que escupe la máquina. ¿Qué va a reclamar? A la máquina mala, va a arañar. Le va a decir a la máquina, el XZI 2000.2 no refleja esto. Nada que tiene, sí tiene ahí. Por eso, nunca puede haber reclamo sobre ese papel que te expulsa la máquina. Y ese es el que se vota, se deposita en el sobre transparente, es el que se vota. Esto es literal. El papel que te ocupa la máquina, o doblas, o habrá hecho, estaba depositada la bolsa de plástico transparente. Ahí depositó. Bueno, y ese que se cuenta después de ese día. Por tanto, yo decía, como planteo ahora, ¿verdad? Yo decía en mi escrito, en mi trabajo hace 1 año y medio, que no hay escrutinio contra lo que te da la máquina. O no mira la máquina adentro. Y hay fallo histórico. El Tribunal Constitucional Alemán, el Tribunal Constitucional Alemán señaló la deficiencia, no dijo que era, todo era inconstitucional, pero la serie de deficiencias que no se ajustaban a la constitución del sistema electrónico. Pero yo no quiero debatir eso. Yo quiero que lo central es que se pide la apertura del sobre. ¿Y qué pasa, Leo? Yo creo que un temor es que abran el sobre 4 de la mesa 10 del Colegio Juan, capa presidencial, y tenga ahí 100 votos, y en el acta de la capa mesa 10, escuela presidencial, aparezcan 300 votos. Ese es el tema. Porque Eh, no hay otra explicación. sí, sí, sí. Estaba también leyendo que dentro del escrito se habla que las autoridades del TSJE tampoco realizaron una auditoría post de las urnas utilizadas en el proceso según los términos utilizados. O sea, había que haber hecho esto. Y lo que Ellos citan. se hizo Yo, ellos dicen como, que acá en el escrito dice que se hizo el evento se convirtió en una exhibición del funcionamiento de las urnas y no en una auditoría de que fueran testeados como tendría que haber sido. voy a contar algo concreto que ocurrió. Bueno, yo creo que hay que decir una gran verdad. Esta ley la hicieron los opositores, la mayoría opositores, importantes senadores como Beto Velares y demás, y Roberto de la Verna,
se opusieron a este sistema preferencial. Y el TCJ dijo, la única manera en que puede hacerse lo preferencial es con la urna electrónica. Y ahí vino la bendita urna electrónica. Ahí vinieron. Nosotros ganamos en una electrónica en el 2008. Entonces, es un tema que yo creo ya no tiene solución lastimosamente. La ANR tiene mayoría en Senado, en diputado va a cambiar cuando quiere, si no quiere no va a cambiar. Por lo tanto, lo que yo lamento de veras es que este es el momento que el TSJE disponga la apertura de eso. ¿Cuál es el daño que va a ocurrir? ¿Cuál es el daño? Van a tener cerrado ahí y después van a quemar o van a tirar. ¿Para qué se resguardan? Pero esas son deducciones o suposiciones. Yo sostengo es que por el principio de acto público, esa una deben abrirse. Que la soberanía reside en el pueblo, el artículo 2, que es el máximo poder en un Estado democrático. Y acá se niega que sepamos que hay en esa una un proceso electoral donde surgieron presidentes y senadores. Más grave no hoy, para el futuro, es interrogante. Y por último, quiero señalar, yo no voy a insistir mucho en tengo un escrito presentado porque yo no preparé ni trabajé a fondo, pero yo quiero decir lo siguiente, el pedido fundamental, entre otros, pero fundamental de este escrito es que se abra el sobre 4 y que en un 10% de las mesas electorales. Todo eso, cosa, pero lo más importante es eso, a fin de fiscalizar y transparentar el proceso electoral. ¿Cómo se va a poner el TSJE a fiscalizar y transparentar el proceso electoral? Es un Emilio, daño grave. sí, claro que sí. Te quería preguntar cuáles son los plazos ahora. O sea, recibió la corte, vos me dijiste se va a la fiscalía. ¿Cómo es la parte No, en la operativa? calle no va a pasar nada. Una puede seguir contando, proclamando, esos actos no se suspenden. La corte puede estudiar un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses, un año. Eh, porque además el paso le obliga que si da trámite, tiene que correr por 9 días a toda la parte afectada, ¿verdad? Otro partido, por ejemplo, al pedir todo lo antes del Tribunal Electoral, a la Fiscalía que da del Estado, debe correr vista, como mínimo. Y bueno, ahí tendría meses, o mes y medio. Bueno, pero Y yo creo que es importante que que la nos Corte se quita, pronuncie lo que nos sobre la quita apertura o lo que no. nos quita que hay que hacerlo igual porque está bien. Y, va a ser acá hay dos cosas, yo me imagino, ¿verdad? O sea, si la decisión va a ser política de la corte, van a rechazar porque como vos decís, ya van a estar proclamados, ya van a estar los senadores sentados nuevos electos, que no sabemos si fueron todos los reales, y a lo mejor ya llega el 15 de agosto y Santi Peña ya está ahí como presidente y no hay nada que hacer, digamos, ¿verdad? Entonces o es una decisión política o es jurídica, porque si es jurídica y vos estás dando argumentos de que sí se tiene que abrir el sobre 4, ahora vamos a lo que pasa. Abren el sobre 4 de aquí a 2 meses y se encuentran diferencias. ¿Y qué hacemos? Y lo que se va a notar que es un sistema con grandes fallas, pero ni siquiera eso va a afectar a la elección, porque el tribunal ya jugó, ¿verdad? En la mesa, los boletines, la máquina se proclama. Por eso yo creo que esta es una oportunidad para el futuro. Las cuestiones fundamentales, Leo, normalmente no te resuelven el problema. Es como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o la Comisión, o la Corte Europea. Ellos no te resuelven ahí mismo, pero te resuelven para el futuro, para que no se vuelva a repetir, para que se hable de futuro, se haga conforme a las reglas de la democracia. Y eso es lo que yo creo hay que pelear en esta resolución. En mi opinión, yo no soy un firmante, ¿verdad? En mi Ujú, opinión. ujú. Los Ahora, firmantes obviamente querrán más. vos decías, para andar nomás un ratito en la parte del voto preferencial, o sea, en realidad esto lo pidió Patria Querida en primer lugar, fue el partido que más insistió y la prensa, en general los medios grandes, le dieron mucha manija a esta situación, digamos. Es cierto que terminaron los opositores, incluyendo el Frente Guazú, aceptando, ¿verdad? Pero yo creo que equivocadamente en ese momento se sintieron presionados porque todo el mundo decía, ah, si ustedes no quieren estar en contra, quiere decir que quieren la lista sábana, era un poco ese. Así era. ¿Y por qué Cuando esto? esta es más sábana que todas. Porque si vos, Leo,
quería votar, un ejemplo, por el dirigente colorado Juan Pérez, lo reconocer un tipo honesto, laburador, pero que está en el número 40 del Senado. Y además vos sos colorado y que no iba a votar por el Partido Colorado, iba a buscar un candidato bueno, pero en tu lista, hoy te cuentan que hay un honesto, número 40, porque le puede votar. Entonces, primero el voto cautivo marca el partido, por ejemplo, de preferir. Con lo cual, hasta la frase opción preferencial es una mentira. Hay opción preferencial. Primero te esclavizas votando la lista del partido, votando la lista, entre comillas, sábana, y después preferís. Tampoco ni siquiera está lo que ellos decían, ¿no? O los partidarios de este sistema. Pero nos van a abandonar porque le favorece enormemente a los grandes partidos y especialmente al Partido Colorado. No van a modificar, vamos a seguir así. Vienen tiempos difíciles. Yo creo que viene tiempo de resistencia. Hay que ver si en los senadores de la oposición son todos opositores o hay gente afín al cartismo. Yo Hay veo afines al muy oscuro el cartismo. panorama, Hay afines al cartismo. Hay categórico. eso Ellas está. fueron los antes. Ya fueron los antes y hay nuevos que van a entrar que también son afines al cartismo, También. digamos, ¿verdad? O sea, eso es categórico, ¿verdad? Eh, Mi querido Emilio, te agradezco mucho el tiempo como siempre y te mando un fuertísimo abrazo. Gracias, Leo. Un abrazo a vos, un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, les decía, vamos a hablar con un especialista, aparte una persona a quien tengo mucho respeto y admiración también, querido ingeniero Mario Esquivel, fue diputado, pero también fue presidente de Copaco y en la época de Fernando Lugo, bueno, y un experto en informática. Mario, querido, ¿cómo te va? Hola Leo, un gusto estar en tu programa y conversar un poco de este tema tan especial que son las elecciones con las urnas electrónicas. Exacto, sí, el título que le pusimos al programa es ¿Quién contó los votos de las elecciones, verdad? Eh, Excelente. la máquina de votación sustituyó al procedimiento constitucional del escrutinio. Este es el título que hiciste de un artículo, por decir así, que publicaste en tu Facebook. Explícanos, Así por es. favor, por qué. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo primero que hay que decir es que la Constitución en el artículo 118 dice el escrutinio, en un escrutinio público y eh, y verificado, auditado. Y, y es interesante porque justamente el único lugar donde la Constitución establece una regla que se tiene que cumplir de verificación de auditoría es para el escrutinio, en ese artículo 118. Sería interesante que vos no tenés a mano ahí ese artículo para mirar. No, pero No, vamos a no, conseguirlo. Sí, conseguí eso porque yo creo que tengo que poner eso a la vista para ir hablando, ¿verdad? sí. Entonces, en ningún otro lado, la Constitución no dice auditen y verifiquen, qué sé yo, la Constitución de mesa. No, el escrutinio dice que tiene que ser auditado. Y auditar el escrutinio, ¿qué significa? Significa que los miembros de mesa tienen que corroborar que lo que sumó la máquina es correcta, ¿verdad? Y eso es lo que no se dio. No se dio porque no había condiciones, no había, humanamente era imposible eh, auditar las máquinas. No había forma. Se entiende lo del escrutinio porque no, el escrutinio tiene que ser público, se tienen que ver los votos. Acá lo que pasa es que vos tenés que confiar en un acta que escupe la máquina, digamos, ¿verdad? Exacto. Y eso es lo Sí, único que pueden controlar los miembros de mesa, porque cuando te dicen los colorados o te dicen algunos periodistas, no, pero
Ahí estaban ustedes. ¿Por qué no controlaron? Si Efraín dijo que iba a estar 2-1, es cierto, pueden Sí. estar 5-1 también, pero lo que pasa es que se está revisando solamente un acta escupida por la máquina. No se está Sí. revisando voto a voto. Eso es lo que vos estás planteando. Entiendo. Eso es lo que yo estoy planteando. Yo lo que estoy planteando es que que el escrutinio, que consiste en contar los votos y elaborar el certificado, lo hizo la máquina a una velocidad que nosotros no podemos acompañar para poder corroborar justamente, ¿verdad? Eh, y fiscalizar. La Ujú, palabra que usa la Constitución es fiscalizar. No teníamos la más mínima condición. Los miembros de mesa no podían fiscalizar que lo que la máquina sumó es el resultado del voto de cada que estaba impreso en cada boletín. ¿Te ujú. imaginas, Leo? En Central teníamos unas 18 candidaturas de diputados y son más o menos 1.200 candidatos a diputados, ¿verdad? O sea, que cada vez que, si vos querés hacer un control en paralelo para ver si la máquina está sumando bien y cumplir con lo que dice la Constitución, que tiene que ser verificado, que tiene que ser auditado. Entonces, alguien tendría que estar ahí cada vez que dice diputado número tal, ¿verdad? Un voto para él, buscar entre los 1.200 y sumarle uno. A la velocidad de la máquina eso era imposible, ¿verdad? Entonces, realmente no se cumplió con ese requisito único, especial que la Constitución no nos exige que hagamos el escrutinio público y auditado. ¿Eh? Ahora, Eso no se con respecto a la máquina, digamos en sí, vos que sos experto en informática, esa máquina está sumando votos, ¿no? Porque vos vas. Sí, Entonces a mí me decía el otro día Mercedes Canese, si suma también puede ser que reste. O sea, tenemos que creer en la máquina como una fe en Dios, digamos, porque si no, porque no está conectada a Internet. Eso hay que decir. Supuestamente no podría ser hackeable porque no está conectada a Internet la máquina, ¿verdad? Pero sí tiene un chip, tiene algún lugar donde se almacena la información y tiene un procesamiento, un sistema para procesar que es sumar votos, digamos, para que después saque un resultado. Este tuvo tanto, este tuvo tanto, este tuvo tanto. Desde el punto de vista informático, ¿vos crees que esa máquina puede ser vulnerable, puede tirarle un voto a uno y no al otro, a pesar de que cada boleta tenía un chip? yo digo que puede. Yo técnicamente entiendo que puede. Pero yo te quiero hacer una observación previa a eso. Sí, Supongamos de que la máquina en realidad contó bien y perfectamente bien. ya. Igual el proceso es inconstitucional desde el momento que no puede ser verificado por los miembros de mesa que esa suma es correcta, que no pudo hacer, no pudo ser fiscalizado. Es más, yo insisto luego en decir, yo no estoy denunciando fraude, ¿verdad? Porque no tengo prueba de fraude, porque quiero separar las cosas. Quiero separar las cosas. El procedimiento fue inconstitucional, la máquina haya hecho bien o mal la suma. Fue inconstitucional porque no se pudo verificar, porque humanamente era imposible eh, ver ahí en la máquina qué es lo que sumó, que además de eso, la pantalla de la máquina, no, en la pantalla de la máquina no cabían todas las candidaturas que se están procesando, entonces de repente no se veía, los numeritos eran chiquititos, era imposible, humanamente imposible. Tampoco se podía, y esto es también interesante resaltar, porque esto acá es donde tenemos que corregir para el futuro. Tampoco yo podía agarrar mi celular y leer del chip la información del voto, porque la computadora no lee lo que está impreso, lee en letras, lee lo que está grabado en el chip. Y esa información, a pesar de que con cualquier celular yo puedo leer esa información que está grabado en el chip, puedo leer, pero no voy a entender porque
esa información del voto, ¿verdad? Está encriptado. O sea, por ejemplo, si decía lista 40, opción 9, cuando vos leas ese chip, no vas a encontrar esa palabra, vas a encontrar un montón de números, así que no tiene ningún sentido, porque está codificado eso adentro para que no se pueda ver. Entonces, yo no puedo agarrar mi celular, leer eso, y con un programita de un estudiante de primer año de la Facultad de Ingeniería de Informática, ¿verdad? Sumar esos votos para poder corroborar lo que la máquina está sumando y comparar después la suma que yo hice con la suma que emite el certificado. Entonces, clarísimamente desde mi punto de vista, el procedimiento es constitucional porque no se pudo directamente, no se pudo fiscalizar. La palabra que usa la Constitución en el artículo 118 es fiscalizar el escrutinio. El escrutinio no fue secreto, escondido. Una presentación que se hizo a la Corte sobre esto, y aquí sí dice, te voy a leer una parte, dice que las autoridades de la justicia electoral pusieron las manos, acercaron las boletas a la máquina que leyó e imprimió el resultado. ¿Quién contó los votos? No fueron los miembros de mesa, claramente. Sí, Se violó el artículo 118, que es lo que vos estás diciendo del escrutinio público y fiscalizado con este sistema automatizado preparado por el tribunal. Y después sí, dice, el software no es un instrumento público. A diferencia del acta, el software no es un instrumento público, sino es una herramienta técnica que como tal puede ser manipulada y por tanto sujeta al control de todo tipo. Y sí. esto tampoco se hizo porque se volvió a violar. Estos controles no existieron, digamos, no se pudo controlar. No se pudo controlar. Definitivamente, lastimosamente, los miembros de mesa validaron un certificado con números que ellos no pudieron corroborar y le dieron legitimidad a ese certificado que copió una máquina que no sabemos si sumó bien o no. Yo no estoy diciendo que hayan sumado mal, pero es importante que tengamos claro este defecto, sin entrar en el tema del fraude, el defecto grave. Porque vos sabés que al percatarme de este hecho, yo busqué en toda la Constitución a ver si en algún lado de la Constitución habla de la fiscalización durante las elecciones, además de este artículo 118. En ningún lado. Y solamente dice el escrutinio debe ser público y supervisado. Fiscalizado, sí. Entonces, eh, y justamente ese lugar, el único punto que destaca la Constitución como de que debe tenerse un cuidado especial, no se hizo. Y no nos dimos cuenta ninguno de los partidos, nada, ¿verdad? En realidad, yo te cuento que yo identifiqué el problema de la dificultad de leer, de corroborar lo que está impreso en el chip, porque estaba encriptado, le señalé a mucha gente eso, ¿verdad? Se justificó eso con la idea de que si no estuviera encriptado se podría clonar, ¿verdad? Pero después de las elecciones, en un programa de radio, escuché completa la lectura del artículo 118 y ahí entonces para mí quedó claro de que se incumplió la única norma constitucional donde se habla de qué es lo que hay que controlar durante las elecciones. Y es Y solo el tampoco se escrutinio. hizo la auditoría internacional que se pidió, ¿verdad? De las máquinas, ¿verdad? Se pidió una auditoría internacional para que sea más transparente, ¿verdad? No se pudo hacer. Bueno, no tiene importancia, Leo. No tiene importancia vos hacer la auditoría.
Ahora no sabes si es que eventualmente hubo si eventualmente la máquina no sumó lo que tenía que sumar, ya no sabes cómo lo hizo, ni de dónde vino. Las máquinas además ya están en la Argentina, ¿verdad? Este, eh, eh, no solamente el software de votación está en la máquina, está el sistema operativo Linux, que también se carga en el CD, está un software que es el intérprete del lenguaje que se utilizó para el programa, que es un lenguaje que se llama Python, en fin. Entonces, eh, ya no tiene importancia. El acto es inconstitucional, las actas, por lo tanto, son inconstitucionales, los resultados que surgieron de ahí, son nulos. Claro, pero ahora ya no va a pasar nada, ¿verdad? Porque No, ya sabemos, ¿verdad? Pero tenemos que, mi interés, como le dije yo, a Esperanza también me llamó a consultarme sobre eso, porque todo el mundo quedó sorprendido por mi posición de repente tan radical, tan disruptiva, digamos, ¿verdad? Y le dije, no, mi interés ya no es, y el interés nuestro ya no tiene que ser, eh, precisamente ir a atacar de inconstitucional que se anule la elección, corregir en el futuro, mi querido amigo. Y no solamente en el Paraguay. Hoy me escribió un amigo del Brasil, me dijo, acá el procedimiento es el mismo, tampoco no vimos ese punto, me dice, ¿verdad? Bueno, le digo usted lo que tiene que ver es si es que analizar completo. Yo no te puedo decir cuál fue el problema en Brasil, un bolsonarista, el que, obviamente que ellos están con el tema del fraude ahí, ¿verdad? Y tienen que ver cuáles son sus reglas, a ver si tengo entendido que es distinto el sistema. Tengo entendido es que distinto el sistema, pero en todos los sistemas debería poderse eh, fiscalizar el escrutinio. Es un punto trascendental. creo que ellos tienen una manera de fiscalizar distinta, digamos, que creo van con... Ojalá, hay que ver cómo hacen ellos y copiarle en todo Pero caso, igualmente ¿verdad? la máquina, como dijimos el otro día de votación, bueno, en Alemania se prohibió, digamos, porque lo declararon inconstitucional, digamos, era la urna electrónica, esto, la máquina de votación, como quieran llamarle, está prohibida, digamos, ¿verdad? En Holanda también, a raíz de muchos problemas que han notado ellos, ¿verdad? Y de hecho en los Sí, países desarrollados no se usa, ¿verdad? O sea, no. prácticamente somos de los pocos que usamos nosotros, Brasil, creo que la India y Venezuela, ¿verdad? O sea, y en Y Estados Unidos, Argentina, y en en algunos estados Argentina parece. en algunas provincias y en Estados Unidos en algunos estados, pero Algunas me parece. la mayoría no se usa, ¿verdad? El sistema. Eh, Eh, entonces, mi querido Mario, tu punto más que nada es lo del escrutinio, digamos. lo del escrutinio y la inconstitucionalidad. Y yo, bueno, la gente lo que dice es, socorro, ¿verdad? Si es que vos tenés razón y eso es inconstitucional, entonces tengo que volver al conteo manual, ¿verdad? Lo que significa es que la gente va a estar hasta la 1, las 2 de la mañana contando votos. Pues como te digo, son como 1.200 candidatos a diputados en Central, como 400 candidatos a senadores, Junta Departamental unos 200 candidatos a gobernador, candidato a presidente, o sea, una cosa. Y yo le dije, no, lo que tenemos que ver es, y eso tenemos que ir madurando, ¿verdad? Lo que tenemos que ver es un mecanismo para justamente fiscalizar el conteo que hizo la máquina con tu teléfono celular. No, lo que tenemos que hacer es que los miembros de mesa también tengan una herramienta parecida de conteo de votos como lo tiene la máquina. ¿Verdad? Una herramienta para apuntarle a cada boletín de votos y ir contando de la misma forma que cuenta la máquina y después corroborar y perfeccionar la fiscalización que exige la Constitución. O sea, y eso es demasiado sencillo desde el punto de vista informático, tener un programita, como te digo yo, un programa para sumar nomás eso. Algo muy básico. Muy básico. Mi querido Sí. Mario, te agradezco tu tiempo. Un fuertísimo abrazo. Dale, Leo, te mando también un fuerte abrazo, querido amigo. Gracias. Dale.